Instituto Superior de Especialidades Odontológicas, ISEO, ha sido creado para formar profesionales de clase mundial. ISEO cuenta con la más avanzada tecnología y los equipos más modernos para la investigación y prácticas clínicas. Dirigida por su rector, el Dr. Marcos Díaz, ISEO posee un cuerpo docente especializado con el objetivo de formar los profesionales de más alto nivel del país. Además del grado de odontología, ISEO ofrece maestrías en odontología estética, cirugía bucal e implantología oral. Fórmate en una universidad de prestigio internacional. ISEO. Más de 40 años de experiencia lo convierten en el lugar idóneo para eventos y celebraciones con área interior techada y climatizada. Te invitamos a que compartas con nosotros y seas parte de la historia. Disfrutarás de un menú fusión internacional con lo mejor de la cocina dominicana. Restaurante Atarazana, calle Atarazana número 5, zona colonial. Aquí estoy investigando con Mayra que dónde se apellido. Dice, a mí en Papiera, Martín, no. ¿Dónde que está eso? ¿En Francia? Bueno, está aquí en Dominicana ya. Ah, bueno. Perdón. Sí, ya. Está bien, ya entendí. Mayra, buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias por este espacio y a todo el staff de A Tu Salud. Bueno, placer tenerte y más. Como dije en la introducción, a veces tenemos, dice la Biblia, que la gente pierde mucho por falta de conocimiento. Entonces, A Tu Salud se caracteriza por hablar mucho de todo lo que tenga que ver con medicina, ingeniería, arquitectura, aquí todo, aquí A Tu Salud, porque la salud mental también es que tú sepas todo. Entonces, están pasando muchas situaciones con estos cambios climáticos, como dije en principio, que lo vamos a reducir, como tú dices, al tema de saludable, pero vemos, por ejemplo, para hacer un resumito, cómo hay gente que son tan ignorantes que no saben que hay una sequía muy fuerte y por economizarse, pagar deshierve, por ejemplo, en Constanza, en esos lugares, limpian y le pegan fuego. Entonces después no hay cómo puedan hacer insostenible controlarlo. Entonces con el agua, no se preparan para las alergias, por ejemplo en primavera, hay mucho desconocimiento. Entonces como tú eres dura en eso, háblanos realmente de este proyecto que trabaja para las Naciones Unidas, ¿verdad? Sí. Háblanos en realidad qué es lo que tú haces y esas orientaciones, qué podemos hacer nosotros en casa para utilizar lo que tenemos a mano y poder evitar que las cosas se compliquen, ¿verdad?, en el medio ambiente. Sí, bueno, lo primero es que el proyecto Tercera Comunicación Nacional es un mandato que tienen los países que han suscrito, o sea, que son parte del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. República Dominicana lo adoptó, ese convenio, y una de las responsabilidades es informarle a la Convención Marco qué está haciendo en tema de cambio climático. Entonces, en ese sentido, República Dominicana, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Consejo Nacional para el Cambio Climático y del PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues, digamos, conforma un grupo de trabajo y se inicia lo que es un reporte en qué situación se encuentra el país con el tema no solamente de reducción de emisiones de los gases que causan el cambio climático, sino también qué medidas estamos adoptando, qué medidas se recomiendan por sectores, incluyendo el sector salud. Entonces, el tema del clima, el clima en Santo Domingo, ¿cómo tú lo puedes dividir? Lo principal, yo creo que tenemos que explicarle a los televidentes que el cambio climático se refiere a la variación que es por causa humana. O sea, en este caso sabemos que un día puede llover, pero quizá mañana lunes no llueve, y eso se considera normal hasta cierto punto. Ahora, cuando hay una variación fuera de esos parámetros que los científicos ya han considerado como normal, entonces se está hablando de un cambio climático, y es esa definición que nos da la Convención. Entonces, o sea, adjuntándonos o ciñéndonos a lo que dice la Convención, un cambio climático sería, por ejemplo, que se extienda el periodo de sequía que se consideraba como normal, o que no aparezcan lluvias en los meses que tradicionalmente esperamos lluvias, como son abril, mayo. O sea, dentro de la primavera siempre se espera la famosa, esa lluvia de mayo, que es tan ansiada por todos los y las dominicanas, pues se ausentó, por ejemplo, este año, hubo poca lluvia. Entonces, esas variaciones en precipitación, en la lluvia, variaciones en los parámetros de la sequía, variaciones incluso en la humedad, son los que se consideran probablemente causados por el tema antropogénico, o sea, por el ser humano. Y eso afecta a la salud. Ok, entonces, ¿qué hace el ser humano? O sea, ¿qué está haciendo el ser humano para causar esos cambios que hacen daño? El ser humano se habla en general, pero se divide por sectores.
Si ponemos el ejemplo del sector energía, ¿qué estamos haciendo como seres humanos para incrementar esos gases? Pues simplemente el tema energético. El hecho de incentivar el consumo energético, de que haya un uso desmedido o irracional de la electricidad, pues ya como ser humano, como familia y como país, estamos contribuyendo a que se incrementen las emisiones de esos gases de efecto invernadero. Así que si usted en su casa ya salió de la cocina o terminó de utilizar el calentador en el baño, pues lo ideal es que empiece a apagar todos esos artefactos electrónicos que consumen energía, ¿verdad? Y en las industrias pues lo mismo. Vemos que República Dominicana se ha movido de una industria base o convencional a una industria que promueve la producción más limpia, y no es más que tener medidas que eficienticen su proceso productivo, pero también reduzcan las emisiones. En el caso, por ejemplo, como te mencioné ahorita, el tema de la sequía y de los incendios forestales que hubieron. Naturales, porque se va acumulando tanto en el suelo como en el propio árbol el suficiente combustible para incendiarse. Pero hay algunos casos, como tú muy bien explicabas, que son por prácticas agrícolas no controladas, como el tema del conuquismo, y ahí arrancan los incendios forestales, o sea que no tiene que ver propiamente con el clima. Ahora, lo que sí tiene que ver con el clima es, por ejemplo, lo que la Organización Mundial de la Salud califica como estrés calórico, que es este calor sofocante que vivimos a veces en República Dominicana, que si bien es cierto que tenemos un verano nosotros casi eterno por ser parte del Caribe, hay variaciones importantes que la misma Oficina Nacional de Meteorología nos va diciendo día a día, e incluso los noticiarios también nos informan de cómo van esos parámetros. Cuando vemos que va más allá de los parámetros tradicionales en una semana, pues estamos hablando probablemente de cambio climático. Ok, o sea, cuando uno habla de ese calor sofocante, pero esto no es normal. Exacto. ¿Y este calor que hay? Exacto. ¿Y esto qué pasa? Entonces, estamos hablando de... Y entonces, ese calor, ¿cómo un ser humano lo puede provocar? ¿Qué hace el ser humano para que vea un calor como este? No, en general la problemática del cambio climático la estamos provocando con el uso desmedido de la energía, con el tema de las emisiones propias del transporte público y privado. O sea, si yo en mi casa lo que tengo una Tahoe grandísima consumiendo combustible, ese consumo de combustible y la quema de ese combustible pues contribuye a esas emisiones. El mismo tema del manejo de los desechos. Hay uno de esos gases de efecto invernadero se genera de manera natural, que es el metano. Si yo empiezo a utilizar grandes proporciones de materia prima y a dejarla sin uso como reciclado, ya sea plásticos o los mismos residuos orgánicos, pues también estoy contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero. O sea que toda nuestra actividad en general tiene una incidencia directa en el cambio climático, y por tanto entonces es el llamado a que la gente se informe, sepa que nuestras acciones en la casa, en la oficina y en la industria contribuyen o empeoran el tema, ¿verdad? Y lo otro es a entender que esto tiene una afectación directa en mi salud. O sea, hay enfermedades que se incrementan por el calor o por la humedad, como es el dengue, ¿verdad? Y hay otras enfermedades, como es el tema de las respiratorias, que se incrementan por variaciones. Bueno, pero vamos a una pausa comercial y regresamos y hablamos entonces de las enfermedades que se pueden incrementar con este cambio climático, pero provocado también por descuido nuestro. Interesante el tema. Ya lo sabes, sus controles tenganlo guardaditos. Así mismito. Antes de irnos a pausa, estamos conversando con Yomaira de los efectos que causamos nosotros los seres humanos. Estamos hablando de nuestro país, de nuestra mala práctica, cuando no apagamos los televisores, las lavadoras, las tostadoras, los calentadores. Mira, poca gente tiene un timer en su casa para los calentadores. Poca gente que está en piscina tiene timer para la piscina, aunque se le incremente. Pero el timer de los calentadores, eso no lo tiene mucha gente. Y es un aparatico que tú le pones al calentador y él te da 5 minutos, 10 minutos ya y se apagó. No hay que estar de que hay que apagarlo, un billo rojo que le ponen ahí. Pero cuando nos fuimos a pausa, yo te dije, explícanos ese efecto gas invernadero. Gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero. Explícale a nuestra audiencia qué es eso. Bueno, el efecto invernadero no es más que el sobrecalentamiento del sistema global del clima.
Es como si usted le pusiera esa capa que tiene el invernadero de Constanza al planeta y dentro de esa capa pues se acumularan de más estos gases. Estos gases se generan de manera natural, como ya había dicho, en la atmósfera, en el planeta. Sin embargo, el hecho de que el ser humano esté consumiendo... lo potencializa. Exactamente, lo magnifica y sobrecalienta el sistema global de clima. Entonces, los dos gases tradicionales que siempre ponemos de ejemplo es el dióxido de carbono y el metano. El metano, por ejemplo, puede provenir de las heces fecales de la producción agropecuaria. En el caso del dióxido de carbono, pues el transporte público y privado, como hablábamos, también genera estos gases, pero también la generación eléctrica. Entonces, en definitiva, es un llamado a un uso racional de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, no solamente de la electricidad, sino también, por ejemplo, del recurso agua, ¿verdad? Oye, algo, mencionabas ahorita, cuando nos íbamos también a pausa, el tema de la salud. Sí. O sea, vamos a entonces ahora hablar del tema de la salud, porque como quedamos que aunque entramos verano, pero todavía estamos como efecto de la primavera, particularmente yo hago muchas alergias cuando entra la primavera, mi hijo Joan hace mucha alergia, y anda la gente con mucha alergia, no solamente en estornudo, no, en su piel, las alergias, cuando la gente se ve la piel por fuera que está con alergia, por dentro está peor. Entonces, ¿cómo ese efecto efecto invernadero del gas, ¿verdad?, nos hace daño a nosotros en la salud? Bueno, lo principal es que estos gases de efecto invernadero son la causa del cambio climático. Entonces, una de las consecuencias del cambio climático es precisamente una afectación a la salud, por las variaciones que hablábamos. Ante mucho calor se incrementan o se potencializan las enfermedades respiratorias. Porque hay más ahora de año. Incluso con la humedad también, con las variaciones en la humedad, también se incrementan esas enfermedades. También vienen lo que son las pandemias o la epidemia de enfermedades que son transmitidas por vector, como es el dengue. Entonces, dentro del proyecto Tercera Comunicación Nacional, lo que estamos haciendo es empezar un estudio específico en República Dominicana de cómo el cambio climático afecta directamente la salud. Entonces ahí nos estamos apoyando, además de estudios que ya se han hecho en la región, como en Centroamérica, en estudios de la CEPAL y sobre todo de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, la misma OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha estimado que entre el 2030 al 2050 habrán un aproximado de 250.000 muertos a causa del cambio climático, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un tema serio, que a pesar de que no se habla mucho en los medios de comunicación o que quizás no se le da el nombre que lleva, pues sí afectará considerablemente el desarrollo de la humanidad. Si la gente quiere conseguir más información, Yomaira, ¿qué página tú puedes mencionarle? Bueno, además de ver este programa y su repetición, les aconsejamos que nos sigan en las redes sociales. El proyecto se llama Tercera Comunicación Nacional. Como yo le decía, es un mandato de cada país elaborar esas comunicaciones nacionales, y República Dominicana va por su tercera, ¿verdad? Hay países como México que llevan 5, España lleva 6, nosotros estamos haciendo la tercera. Entonces esa tercera comunicación, así con ese mismo nombre, la puede buscar en Twitter, la puede buscar en nuestro canal de YouTube y también estamos en Facebook. Si no, pueden seguirme en mis cuentas también de redes sociales, en Twitter Y Martino y en Facebook bajo el mismo nombre, Yomaira Martino Soto. Bueno, gracias, Yomaira, la verdad que fuiste muy explícita con las explicaciones. Va a ganar redundancia. Traté un tema... No, porque lo importante es, como dice la gente, de nosotros aquí, doctora, es que ustedes usan términos llanos, porque no podemos venir, o sea, no importa, incluso gente profesionales no tienen por qué entender los temas, porque son temas que tú manejas con otra altura. Pero cuando tú le vas de término llano, manera llana, la gente lo puede entender. Y yo sé que hay mucha gente que escuchó tu consejo y lo va a poner en práctica. Mucha conciencia, de verdad, señores. El que no conozca los timers de los calentadores, que es lo que más consume, que los busque en la ferretería, que eso economiza luz y le hace menos daño al sistema de nuestro país. Así es, o que tenga su timer mental, ¿verdad? 5 minutos ya bueno, suficiente. Es duro, es fuerte de un timer mental con muchos muchachos. Tú le pasas por el lado y que tú está prendido, mi hijo, estaba caliente. No, es que eso hay que hacerlo. Señores, vámonos a una pausa comercial, venimos con odontología después de esta interesante entrevista con Yomaira. Gracias.